Saludos, estimados participantes del Congreso de Filosofía, Ciencia e Investigación. En esta oportunidad les habla Jesús Morales, docente de la Universidad de los Andes, del Departamento de Psicología y Orientación, y quiero compartir con ustedes una disertación que vincula tres de los grandes procesos que están asociados con la producción de conocimiento en el doctorado, de tal manera que la disertación se denomina Lectura y Escritura Académicas e Investigación, y vamos a tratar de darle un poco respuesta a la interrogante cómo producir conocimiento en el doctorado. Bien, como todos sabemos, la producción de conocimiento en los estudios doctorales pues constituye un complejo desafío para sus participantes, entre otras razones porque por lo general sus exigencias educativas y formativas previas no privilegiaron el operar del pensamiento en sus modos epistémico, crítico y reflexivo, ¿no? Cada uno con sus particularidades y propósitos, pues representan las posibilidades enriquecedoras de trascender el conocimiento acumulado en un intento por generar nuevas ideas, posiciones teórico-metodológicas y soluciones innovadoras a los problemas que emergen del escenario social y educativo. De tal manera que leer entonces en la universidad se ha convertido en un gran desafío o en un desafío importante para abordar contenidos complejos y la abundante información que circula en distintos medios y distintos formatos, ¿no? Este desafío pues lo vivencian los estudiantes en todos los niveles, incluso los de posgrado, en los que se presume pues que sus participantes cuentan con las habilidades y las competencias crítico-reflexivas para enfrentar la tarea de producir de manera autónoma y responsable conocimiento, pero además de enfrentar la tarea o la ardua tarea de investigar. De tal manera que en el doctorado, pues como un proceso epistémico, el investigador, o se espera del investigador, que el investigador logre acceder a nuevos modos de conocer, al mismo tiempo que accede a nuevas formas de pensar y de razonar a partir de las representaciones que se van construyendo, ¿no? Y que se organizan en categorías y estructuras, que es finalmente como se presenta la realidad. Se entiende entonces que la producción de conocimiento demanda el dominio del lenguaje escrito, el cual pues como instrumento asociado al pensamiento o con el pensamiento posibilita no solo la tarea de darle forma a los hallazgos, ¿no?, sino de hacerlos más inteligibles y comunicables, como resultado obviamente pues de un diálogo profundo con la realidad y la información, lo que refiere inmediatamente a la posibilidad de potenciar la capacidad para ingresar a nuevos saberes, hacerlos más cercanos a una comunidad discursiva, transformarlos en aportaciones teóricas que por sus implicaciones pues, epistémicas pues, dimensionen la posibilidad de atribuirle nuevos significados a la realidad. De tal manera que es posible decir que participar entonces del proceso de construcción de conocimiento en la universidad exige entonces la formación competente, y esta formación está vinculada con la posibilidad de participar dentro de una nueva cultura intelectual. De tal manera que este proceso de lectura en la universidad implica disponer el pensamiento para trascender lo dado, es decir, lo que subyace en los planteamientos epistémicos, y deducir las verdaderas intencionalidades que permean los discursos y en función de los cuales es posible adoptar una u otra posición, ¿no? De tal manera que leer en la universidad pues corresponde a un proceso asociado con la investigación. La interacción con la información, la interacción significativa con el saber, hace de alguna manera posible que el doctorando comience a organizar todo un andamiaje o un entramado teórico conceptual que le permita no solo abordar la realidad, sino comprenderla de manera amplia. De allí que producir conocimiento, pues entonces, como actividad derivada de procesos rigurosos de investigación, se vale entonces de la escritura, como el modo de representar, pero además de construir lenguaje, es decir, de organizar las ideas. Esto de alguna manera nos permite, o a través de la escritura, el investigador logra hacer llegar con efectividad, con credibilidad, con validez y, digamos, en el propósito de convencer
con efectividad a una audiencia científica a la que se le espera mostrar no solamente la defensa de una tesis o de una opinión, sino demostrar su valor y su verdad, ¿no? o por lo menos su acercamiento a esa posible mirada que es enriquecedora. De tal manera que la lectura académica le permite al investigador establecer relaciones. También le permite integrar información relacionada y no tan cercanamente relacionada. Además, mirar posiciones teóricas y proponer, digamos, puentes disciplinares entre diversas perspectivas epistémicas en un intento, pues, por organizar un marco teórico conceptual a partir del cual pueda moverse para, digamos, con la flexibilidad para entender la realidad, o con la disposición para entender la realidad. De tal manera que emprender la tarea de afiliarse a las prácticas propias de cada disciplina demanda no solamente leer, sino también escribir. Y eso sugiere comprender las convenciones que se utilizan para socializar el saber. En otras palabras, tiene que ver con la organización de contenidos, el uso del lenguaje, el manejo de estructuras retóricas asociadas con la descripción, la explicación, la exposición y también la argumentación, ¿no? Cuando esto significa, pues de alguna manera, que si bien es cierto, la investigación responde a un proceso del que se derivan hallazgos y nuevos descubrimientos, no es sino a través de la escritura que se le da forma, es decir, que se organizan las ideas, se jerarquizan categorías y se comunican las aportaciones, posibilitando de esta manera informar sobre los hechos o acontecimientos a los cuales el investigador le ha dedicado parte de su tiempo en un intento por comprenderlos. Si revisamos a Semmelmann, pues nos damos cuenta también que él hace una propuesta bien interesante asociada con la producción de conocimiento y con todo lo que responde a la investigación, a la escritura y a la lectura. Y él habla entonces que el proceso de escritura y el proceso de lectura le aportan a la investigación elementos importantes como la caracterización y la definición del problema de estudio. Este proceso pues supone contrastar lo que vamos hallando con referentes teóricos y conceptuales, sin procurar obviamente encasillar los fenómenos en marcos referenciales que no se ajustan a la realidad. Por lo tanto, el investigador en este caso, pues en el ánimo de dar cuenta de esa realidad, debe tratar de resignificar el saber con el que, o el saber o el aporte o los aportes de ese conocimiento acumulado en un intento por construir un marco teórico a partir del cual pueda comprender o dar cuenta de la realidad. Además, plantear problemas de modo crítico, riguroso y analítico implica zambullirse en las diversas posiciones disciplinares existentes en torno a la situación objeto de estudio, ¿no? Pero como tercer elemento, Semmelmann nos habla de realizar un rastreo informativo que se hace justamente a través de la lectura, que le permita al investigador comprender el estado del arte, es decir, los avances, las aristas y las disciplinas que actualmente se ocupan de ese objeto. De tal manera que la lectura y la escritura le permiten al investigador del nivel doctoral potenciar su pensamiento para operar entonces de modo epistémico, es decir, ampliar la comprensión del mundo, pero también favorece la articulación de conceptos y de planteamientos teóricos adicional, digamos, como parte de ese compromiso académico. Ambos procesos entonces le permiten cuestionar lo que ya sabe y lo que otros aportan a la discusión en torno a ese objeto de estudio, pero además le permiten la exploración de mundos posibles. De tal manera que la producción de conocimiento está asociada con procesos como el problematizar, es decir, buscar relaciones subyacentes, razonar y establecer nuevos encuentros epistémicos entre cuerpos teóricos aparentemente distantes, pero que el investigador debe de alguna manera buscar cómo establecer vínculos o nexos entre esos elementos teóricos, de tal manera que operar de manera acuciosa implica ser capaz de sostener y de ofrecer una lectura interpretativa que exponga desde diversas aristas científicas y disciplinares el contexto en el que se da el fenómeno social, ¿no? La escritura entonces modifica la comprensión del fenómeno estudiado, haciendo más inteligibles sus rasgos y características, de tal manera que podemos ir cerrando con la siguiente reflexión. Producir conocimiento en el doctorado implica apropiarse del uso crítico de la lectura y la función epistémica de la escritura.
lo cual exige operar en un plano analítico capaz de enfrentar los complejos entramados teóricos que conforman el conocimiento acumulado. Pero además percibir los saltos del razonamiento, las imprecisiones, las reiteraciones, las carencias y las redundancias que demandan la revisión acuciosa para determinar sus verdaderas aportaciones al campo disciplinar al que el doctorando está del que se está volviendo partícipe, de tal manera que producir y socializar conocimiento como parte de la formación doctoral implica dar cuenta de los problemas de estudio y cómo operar de modo epistémico, ¿no? Mostrando los hallazgos que comuniquen posibles cursos de acción por los que deberían dirigirse posibles experiencias de investigación. De tal manera que este fue el resultado de esta disertación. Esperemos que la haya disfrutado. Un fuerte abrazo para todos.